La búsqueda de lo sobrenatural cobija muchos escenarios y aunque hemos oído decir que en los cementerios la gente establece comunicación con los muertos o con las ánimas, no habíamos visto ni sabido de alguien que se dedicara a estudiar ese diálogo entre los vivos y los muertos, y sobre todo entre los vivos y los espíritus, una forma de brujería muy particular. Manuelvira Samper, editora de Cambios, se encontró en el Cementerio Central de Bogotá con Néstor Alejandro Pardo, un profesor de la Universidad Nacional experto en brujería. Desde hace varios años ha estado recorriendo los cementerios de Colombia. Néstor Alejandro es lingüista de profesión con maestría en lingüística. Así que con mucha seriedad y respeto abordamos este apasionante asunto. María Elvira Samper entra al radar. Doctor Pardo, dicen que no hay que creer en brujas, pero que las hay, las hay. ¿Se encontró alguna en la investigación que hizo aquí en el cementerio central? Claro que sí hay brujas, por lo menos hay personas que se creen brujas y que practican la brujería como ¿Por actividad. qué el interés de investigar un tema tan antiguo como la humanidad, tan presente en las culturas de tantos países, tan evidente en algunos cuentos infantiles como Blancanieves, como La Bella Durmiente, inclusive más contemporáneamente como Harry Potter y las Crónicas de Narnia? ¿Por qué otra vez ese tema? Bueno, empezando porque yo soy lingüista, yo no iba a estudiar las brujas, yo venía a estudiar las comunicaciones que dejan en el cementerio, la comunicación entre los vivos y los muertos. Pero entonces, a través de esto me di cuenta que las comunicaciones tenían que ver con un fenómeno que llamamos brujería, y ahí fue donde empezó el interés. Cada cultura le da una interpretación a la brujería. ¿Cuál es la interpretación que usted le da a la brujería en este contexto de investigación de esa comunicación entre vivos y muertos? Bueno, en primer lugar, yo creo que tiene que ver con el control que la gente quiere de la realidad. ¿Sí? Entonces, hay una cosa que tú no puedes controlar, que se está muriendo la abuelita. Sí. ¿Sí? Los médicos te dicen, ya no hay nada que hacer, llévela, dele la sopita, que le gusta, ¿cierto? Sí, Que es lo que dicen los médicos. Entonces, la gente se desespera y en buscando el control de esa realidad que no controlan, entonces acuden al brujo a ver si él les soluciona. ¿Hay alguna manera de mantenerla aquí? Mantenerla aquí, digamos, eso ante la muerte, pero también historias de amor, ¿no? Retener el novio. Retener el novio, o sea, cosas que yo no pueda controlar. Yo no puedo controlar tu voluntad. Pero la brujería se basa ¿en qué? Esta brujería que usted encontró, ¿se basa en qué? Bueno, primero se basa en la creencia de que hay algo sobrenatural que nos puede ayudar a conseguir cosas que no podemos conseguir de manera natural. Es decir, ¿sí? que hay unas almas de unos muertos que nos pueden Por ayudar. Por ejemplo, sí, unas almas de unos muertos que nos pueden ayudar. Entonces yo hago una especie de transacción comercial en la cual le digo al alma, mire, ¿yo le rezo? Yo le rezo, ¿cierto? Yo le rezo, ¿sí? Y yo quiero que esta mujer caiga rendida a mis pies. ¿Sí? Entonces en esa transacción es donde entra, digamos que esa es la lógica de la brujería. Hay tumbas que están olvidadas y que están abandonadas, como por ejemplo estas que ya no tienen lápida, que no tienen flores. Entonces aquí les hacen huequitos acá para meter objetos. Uno podría decir que la brujería es como la cara negra, como la cara oscura de la religión. ¿Tiene que ver algo con por ejemplo, con las sectas satánicas o no? En parte sí, en parte no. Digamos que brujería es un término supremamente cargado, decimos los lingüistas. Y más negativo, digamos. Es negativo e implica cosas que no sean de la religión cristiana, judeocristiana, básicamente. Pero no necesariamente tiene que ver con el diablo. A ver, si tiene que ver con el diablo, entonces sí es muy cristiano. Entonces las sectas satánicas son absolutamente cristianas, porque lo que hacen es mover los símbolos, no usan símbolos nuevos. Pero no todo el que acude a la brujería, ni todo el que hace brujería, entre comillas, es porque está adscrito a una secta satánica. Para nada, la mayoría no lo son. Entonces, vayamos haciendo como concreciones. ¿Qué tipo de personas acude a estos como conjuros de brujería? Todos los tipos. O sea, yo diría que casi todas las personas, digamos, socialmente está distribuido entre todos los estratos. ¿Sí? Ajá. No necesariamente la gente más educada acude menos a ese tipo de cosas y viceversa. La metáfora que yo siempre uso es la del peluquero.
si una persona es estrato 1, va donde el peluquero que es estrato 1. Si una persona es estrato 6, va donde el peluquero estrato 6. Lo mismo pasa con la gente. La gente va a donde el brujo que le corresponde. Si recuerdas el libro de Castro Caicedo, presidentes, ministros están visitando frecuentemente brujos. Eso quiere decir que hay brujos también estrato 7, estrato 6, estrato 1, Claro estrato 2. que sí, claro que sí, claro que sí. Pero digamos, la gente que acude aquí al cementerio a dejar sus mensajes es también de todos los estratos. Aquí en este ambiente generalmente los estratos sí son más bajos, ¿no? Vamos del 1 al 3 al 4, máximo. Estas son las cadenas que dicen que tienen las cadenas de las almas, que tienen que hacer 800 copias y meterlas en 800 tumbas. Si no lo hace, vivirá una tragedia. Si lo hace, se te cumplirán 3 deseos. Esto está desde hace décadas en los cementerios del país. ¿Hay brujería buena y brujería mala Sí. o brujería es brujería? No, hay brujería buena y brujería mala. Yo la clasifico así. La brujería buena es la que yo intento conseguir algo a través de lo sobrenatural, pero bueno. sin detrimento de ninguna persona, sin detrimento de nada, o sea, simplemente mi beneficio. Por favor, que no me quiten el puesto, que lo pueda mantener, que mi novio no me deje. Sí, pero sin detrimento de ninguna otra persona. La mala es, pues, cosas Desearle terribles. malo, enfermedades. Terribles, pero sí. a ver, según entiende usted, la investigación encontró mucho fetiche, mucha Sí, fotico muchos cruzada objetos. de alfileres, mucho mensaje. Sí. ¿Qué prevalece más, lo bueno o lo malo en eso que encontró? Lo malo. Ajá. Lo malo. Todo el mundo buscando hacerle mal al otro. Mal al otro y controlar la voluntad, que yo lo interpretaría como malo. O sea, porque si yo quiero que tú caigas rendida a mis pies, pues eso no es bueno, porque estoy, digamos, forzando la voluntad del otro y estoy intentando imponerme. Y eso es ante pensar un- con el deseo. Y es pensar con el deseo, pero es solo pensar con el deseo, además querer mal, que es Sí. una de las, Mal querer, cosas, sí, sí, es sí, una sí, de las sí. cosas a las que también llegué después de pensar mucho en esto. ¿Qué tan extendido está este uso de estos ritos y estos mensajes y estos fetiches? ¿O es un fenómeno puramente urbano o es un fenómeno urbano y rural? ¿Es un fenómeno que prevalece en algunas regiones más que en otras? ¿Qué encontró? Pues yo encontré que aparece en todo lado. Yo a todas las ciudades donde voy, a todos los pueblos donde voy al cementerio, miro los anuncios de los periódicos, y en todo lado se anuncian brujos y hay muchísimos brujos. ¿Tiene que ver el acudir a la brujería con mayor o menor religiosidad de la persona que acude a ella o nada que ver? Yo creo que es otro tipo de religiosidad, que la gente quiere algo más concreto, resolver el problema más concreto, por un lado. Y por el otro también está el hecho de el cura que no quiere atender a la gente, que es en horario de oficina de 2 a Demasiado 3 el burocratizado, miércoles. y entonces la gente acude a otros, a esos brujitos. A los brujitos que se comunican con el mismo lenguaje de él, que le entienden, que lo escuchan. En general se habla de las brujas en femenino por esa tradición, digamos, judeocristiana, en que las mujeres somos el eje del mal o el símbolo del mal, una referencia frecuente en la Biblia. En lo que usted encontró, ¿hay más brujas que brujos? Yo tendería a pensar que no, pero yo diría que hay hombres y hay mujeres, y hay muchísimos hombres y muchísimas mujeres, y yo los conozco, incluso me los encuentro mucho en los medios de comunicación. Cuando me invitan, siempre me invitan a mí y a un brujo o a una bruja. Los sitios para acudir a estos ritos de brujería, los más propicios son las tumbas, los tiempos más propicios son las noches, ¿o eso es indefinido? Bueno, generalmente se piensa que donde están los cuerpos, como Es más aquí, fácil la es comunicación más con las fácil la almas. comunicación con las almas. Sí, y además dentro de la estructura de esta intervención medio comercial, se entiende que si yo tengo una tumba que está muy cuidadita, quiere decir que no necesita nada. Entonces yo voy a una tumba descuidada, ojalá de un nene, que él va a necesitar los rezos para llegar al cielo. Eso querría decir que las tumbas de los NN son las más visitadas para este tipo de ritos porque son las más descuidadas, porque no tienen dueño. Sin duda, y era tan complicado que cuando hace unos años, cuando estaba aquí el cementerio que le decían de los pobres, el cementerio pasando la avenida, a veces nos tocaba ir con policía. Finalmente, profesor, ¿cuál es la principal conclusión de su investigación? Una es que la brujería es un sistema alternativo de conocimiento, no son supersticiones sueltas. Y hay todo un ritual, hay una todo un lógica ritual, interna. hay una lógica interna, hay especialistas, hay conocedores del tema, hay aprendices que duran años estudiando brujería.
que no son los mismos charlatanes que le sacan plata a la gente. ¿Cacería de brujas sí no hay, o sí? Claro que es sí. parte de la institucionalidad. Claro que sí, hay cacería ¿Sí? de brujas, claro que hay cacería de brujas. Cada vez que intentan pasar una ley prohibiendo las supuestas estafas de las brujas, es una cacería de brujas. Y hay un control de calidad de parte de los usuarios también. Hay Pero la brujos iglesia buenos y parece brujos como tolerante frente a esto, más o menos, ¿o qué? ¿O ya aceptó? No tanto. Ahí sí hay pronunciamientos cada cuanto en vez de no, esto no puede ser, tenemos que, digamos, salvar a nuestros feligreses, estamos muy preocupados por la Pero nada más, proliferación. pero sigue proliferando. Seguirá proliferando porque es más humano el contacto con los brujos que con los eclesiásticos. Los eclesiásticos no resuelven esos Y problemas. finalmente le ponen un poquito de picante a la vida a la gente, Yo diría diciendo que cree también que se puede de golpe hacer milagros. eso yo creo que es cierto. Primera conclusión. Segunda. La segunda es que la mayoría de las peticiones tienen que ver con amor y sobre todo con desamor. Sí, yo quiero querer. Y de ahí sale otra conclusión que es nosotros estamos queriendo mal. Doctor Pardo, muchas Bueno, gracias por haber muchísimas estado con gracias a nosotros. ustedes. La Universidad Nacional publicó hace un mes un libro sobre la investigación que el profesor Pardo hizo de la comunicación entre vivos y muertos en el Cementerio Central de Bogotá.